En ese trabajo, el diagnóstico se entiende como un proceso en el cual se identifican las características del entorno, de la población a la que se dirige y la recopilación de datos históricos y experiencias que fundamentan el planteo de la problemática a atender, mediante la propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral. Destaca como elementos de análisis la conceptualización de la educación integral, los antecedentes en los programas de formación de magisterio en México, los antecedentes en la formación docente para la integración de las TICs, observaciones sobre el aprendizaje de las competencias informáticas por parte de los docentes y sistematización de experiencias en el diseño y aplicación de programas de formación docente con apoyo tecnológico. El análisis se realiza mediante la indagación documental y las evidencias de la experiencia directa que la autora del trabajo ha tenido con respecto a cada elemento, que se aportan en las referencias bibliográficas y en campos. A partir de lo aportado en el diagnóstico se obtienen elementos que llevan el planteo de la problemática cuyo abordaje sería pertinente la propuesta aquí presentada. Además, la sistematización de experiencias que se realice permite encontrar patrones e indicadores a considerar en la fundamentación en la selección de los elementos del modelo que se van a proponer y en los alcances. Señala León Portilla que el hombre náhuatl es considerado dinámicamente como un sujeto creador y su creación debía atender la formación del rostro y el corazón, contándose entre los atributos de los Tlamatinime, hacer sabios los rostros, hacerlos tomar y desarrollar una cara, así como humanizar el querer. La palabra rostro es para los Tlamatinime la manifestación de un yo que se ha ido adquiriendo y desarrollando por la educación. El rostro denota lo que caracteriza la naturaleza más íntima del yo peculiar de cada ser humano. Así, maestro es quien hace sonreír el rostro y hace fuerte el corazón. En 1959, Jaime Torres Bodet pronunció un discurso relacionado con el plan educativo que entonces se impulsaba y que daba línea para la educación integral. De aquí se despidió un plan de 11 años que dio un marco a los programas de estudio de educación primaria, que finalmente estuvieron vigentes de 1959 a 1972. Makarenko y su educación colectivista, mismos que tenían claramente la intención de que los estudiantes pasaran de ser consumidores a autores y actores que se expresan integralmente en comunidad. Bajo esos lineamientos se desarrolla desde 1887 la formación docente de la Escuela Nacional de Maestros, en donde se señalaba que la labor magisterial tiene que ver con la educación que promueva la expresión armónica de la luz de la inteligencia, la paz en el corazón y la fuerza de voluntad, lo que se plasmó en la porra normalista desde hace más de 75 años. Como apunte a la importancia de la integración integral, Ponce, aplicando el método del materialismo histórico, considera la educación como un proceso que tiene como fin la pervivencia de la especie, como un proceso histórico crítico, en el que se ve formado dialécticamente las miradas sobre la realidad y se va evolucionando en el estado de conciencia sobre la vida. Académico de la UNAM, en coordinación con la Academia de Investigación Científica, la revista, por solo citar dos ejemplos en los que la autora de este trabajo ha participado directamente, cuyos programas de formación docente en competencias informáticas y digitales se presentan más adelante. Se menciona la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en la que se atiende este tipo de formación mediante eventos, encuentros y oportunidades a los jóvenes alumnos en las diversas áreas, así como en los cursos que les ofrece la Coordinación de Educación Virtual a través de programas La UAMI Contigo, que apoya mediante una oferta de educación en línea del aprendizaje autónomo, el desarrollo de la comunicación, junto con el sentido científico, el sentido matemático, el sentido estético, así como el manejo de herramientas digitales y temas de interés diverso. Si bien la formación integral ha sido permanentemente la finalidad de la educación y la impulsora de los programas de educación docente que la promuevan, y además se ha concebido como un indispensable para la formación de individuos que pueden contar con un desarrollo personal armónico, que les permita participar consideradamente en la sociedad que les corresponde vivir. Resulta evidente que ello solo ha quedado plasmado en la teoría filosófica y pedagógica. Se ha incorporado al discurso político, al currículo y, por supuesto, a las intenciones de la gran mayoría de maestros y maestras. Pero en la práctica, en medio de los contrastes propios del prevenir, en las escuelas
conviven docentes que con todo amor hacen suyos los prospectos de la educación integral, definida según la época y conocida con ellos a través de los programas de formación, mientras el sistema educativo en su conjunto hace a un lado la labor educativa para centrarse en aspectos parciales de conocimiento memorístico, lineal, mecánico, que aseguren su supervivencia, en lo cual los programas de formación docente, los programas de formación continua de docentes en la educación básica promovieron la difusión de los conocimientos y habilidades para la implementación de la reforma educativa en los planes de estudio 1975 a 1992, en los que se deba énfasis a la llamada matemática moderna, al español con la gramática generativa, la evaluación cualitativa y la educación tecnológica a través de talleres según requerimientos de la región, lo que requería de una preparación diferente de aquella en la que había sido formado el magisterio. Entre otras cuestiones, se incrementó el número de profesores en servicio que tenían para atender los talleres y que carecían de título profesional, licenciatura en docencia tecnológica, con el propósito de profesionalizar a profesoras y profesores que demostraban estar frente a grupos en la materia de educación tecnológica en las secundarias técnicas. Y luego se extendió a las secundarias generales. En el año de 1994, el plan de estudios previó un tronco común en las líneas sociales, pedagógica, psicológica y de cursos instrumentales, una formación específica con materiales de especialidad y un seminario de tesis con la presentación de un proyecto de intervención que cada docente definía en relaciones con el taller que impartía en la secundaria, a manera que al concluir los estudios de la Lidotec ya se tenía terminada la tesis y había programado el examen recepcional. Cabe mencionar que con estas estrategias, independientemente del incremento sustancial del número de titulados, se impactó en el aprovechamiento escolar en los talleres y se innovó la práctica docente directa en la educación tecnológica, en las secundarias en las que se elaboraban los participantes de la Lidotec, ya que los docentes probaban sus proyectos de aprendizaje con sus estudiantes, bajo la orientación de sus tutores de tesis, y su autoestima se elevó al saberse merecedores de un título profesional. En la educación normal, los programas de integración de tecnología digital parten de 1991, cuando el magisterio impartió un apoyo de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, del que surgieron los proyectos de integración de TIC en las escuelas normales en los años 2000 y 2001. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, junto con la SOMECE, reconocieron la importancia de la formación de quienes hacían cargo de los proyectos de tecnología tanto en México como en América Latina, y dieron lugar a un programa de formación de líderes en la integración de las TICs en la educación, con la participación de los coordinadores estatales de la educación a distancia, educación satelital, educación para los medios de red escolar. El programa se extendió como diplomado de formación de líderes latinoamericanos en la integración de TICs de educación. Por su parte, en la educación media superior en el país, los y las docentes se han visto impulsados a participar en programas de formación en el manejo computacional, desde su propia iniciativa y en los formularios de sus instituciones. Las memorias de los simposios internacionales de computación en la educación realizados por la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación en 1986, en la fecha, dan cuenta de los intentos de la formación docente para la integración de la TIC en el aula en este nivel educativo, así como su incursión en la educación en línea. A algunos docentes e investigadores se les hizo creer que al contar con un título profesional y tomar algún curso de actualización quedaban preparados de una vez y para siempre en la docencia, por lo que no cuentan con la comprensión del continuo cambio y la necesidad de su formación permanente a lo largo de la vida. Fueron formados para seguir procedimientos rígidos y lineales con la construcción del conocimiento, lo que dificulta la comprensión de lo que los procedimientos computacionales pueden realizarse de muy diferente manera y que existe la posibilidad de la creación de los entornos importantes del diagnóstico. Aquí se presenta la sistematización de la experiencia vivida por la autora de este trabajo, como base para llegar al encuentro de patrones compartidos en el aspecto académico, que brinden el sustento necesario para la conformación de un modelo aplicable a programas de formación docente en el aprendizaje y la enseñanza de competencias informáticas y digitales para la educación integral. Tienen la intención de intervenir en la práctica docente de los participantes, constituyeron una experiencia colaborativa exitosa en la que lo académico tuvo el soporte de equipos de trabajo de las instituciones en donde se ofrecieron.
Los programas de formación docente cuya experiencia se sistematiza son didáctica para la enseñanza de competencias informáticas básicas. Sobre las premisas y la metodología asumidas durante la quinta generación del diplomado Docencia Médica con apoyo informativo, que se describen en el anexo desde un inicio, se planteó la construcción del conocimiento, la colaboración, la creatividad, la creación de nuevo conocimiento, el aprendizaje significativo, el manejo asertivo del error, la autoría, la autonomía, la regulación permanente del proceso. De cada una de estas premisas iniciales se tuvieron evidencias de su cumplimiento, denotando el gran compromiso que tenían los médicos ante sí mismos por su superación y por sus estudiantes, al buscar nuevas maneras de ejercer la docencia en sus espacios de intervención y encontrar en el apoyo tecnológico esta posibilidad. Los médicos dieron prueba de su alto sentido de responsabilidad y humanismo. Los trabajos realizados y los productos logrados dan cuenta de que con las actividades de aprendizaje iban tejiendo los pasos propuestos en la metodología. Para la comunicación y los entornos de aprendizaje se aprovecharon los recursos de Moodle y las herramientas de Yahoo, con las que se continúa en contacto. Los recursos en cada módulo y especialidad se ofrecieron de manera específica y se contó con lo que los mismos participantes aportaban en relación con su especialidad médica, como simuladores, herramientas de quirófano, etc. En virtud de que los módulos 1 y 2 se centraron en las competencias docentes y la evaluación continua se llevó a cabo a través de la autoevaluación y realimentación por pares que los participantes hacían de sus productos, con comentarios en la asesora y cuando ya se entregaba como editados para su visto bueno como publicables. Para finalizar, quedó un aprendizaje de construcción en el que de manera simultánea se fueron realizando la formación del equipo responsable al contar con asesoría personalizada, la definición de estrategias de apoyo y seguimiento, así como la configuración de plataforma y el aseguramiento de la conectividad. En ese trabajo, el diagnóstico se entiende como un proceso en el cual se identifican las características del entorno, de la población a la que se dirige y la recopilación de datos históricos y experiencias que fundamentan